Hola jóvenes, buenas tardes. Voy a mostrarles aquí la manera de calcular el índice de viscosidad a partir de la viscosidad cinemática a 40 grados centígrados y 100 grados centígrados a través del viscosímetro de Cyborg. Entonces vamos a ver cuál es el procedimiento para esto. Primero vamos a revisar rápidamente qué es el índice de viscosidad. Es el número o indicativo que permite determinar cómo varía la viscosidad con la temperatura. Bueno, estos índices de viscosidad por lo general están cercanos al número 100. Hay índices de viscosidad por debajo de 100 y hay índices de viscosidad por encima de 100. Aquellos aceites que tienen un índice de viscosidad por encima de 100 tienen una mejor calidad que los que están por debajo. Es decir, mientras más alto es el número, mejor es la calidad del aceite. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se debe esa calidad? Bueno, que mientras más alto es el índice de viscosidad, la variación de la viscosidad con la temperatura es menor. Y eso es muy importante cuando tenemos, por ejemplo, motores que están, eh, digamos, alimentados con aceite para evitar los roces entre metal y metal, ¿no? Entonces, si la viscosidad baja demasiado, pues esos roces pueden producir desgastes en tiempo menores a los esperados. Para nosotros calcular el índice de viscosidad tenemos el viscosímetro Cyborg universal. A través de él nosotros vamos a calcular los segundos Cyborg universal y los segundos Cyborg Furol. Segundo Cyborg universal lo llamamos SSU, los SSF son los Cyborg Furol. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, que en el viscosímetro se va a dejar fluir a través de un agujero 60 mililitros del aceite que nosotros vamos a estudiar. Si nosotros lo hacemos fluir por un diámetro de un 16avo de pulgada, ese tiempo que nosotros vamos a calcular allí es el SSU, segundo Cyborg universal. Si lo dejamos fluir por un agujero de un octavo, ¿verdad? Esos 60 mililitros, el tiempo en segundos viene a ser el segundo Cyborg Furol. Bien, una vez que nosotros tenemos los segundos Cyborg universal y los segundos Cyborg Furol, podemos proceder a hacer los cálculos. Por ahora vamos a mirar rápidamente un esquema del equipo. Aquí tenemos un esquema del equipo que nos permite calcular los segundos Cyborg universal y los segundos Cyborg Furol. Esta es una foto del equipo que tenemos en el laboratorio. Observen lo siguiente, tenemos un termorregulador. Ese nos permite a nosotros cuadrar la temperatura, ya sea a 40 grados centígrados o a 100 grados centígrados. Necesitamos, recuerden que este índice de viscosidad se basa en las temperaturas de 40 y de 100 grados centígrados. Entonces, primero hacemos uno a 40 y dejamos fluir por alguno de estos agujeros los 60 mililitros. Uno de estos agujeros tiene un diámetro a la salida de un octavo y el otro tiene un diámetro de un 16. Ya sabemos que el de un 16 es para los segundos Cyborg universal y el de un octavo para los segundos Cyborg Furol. Una vez que el fluido se vacía en este matraz que está aforado a 60 mililitros, tomamos el tiempo desde que se quita un tapón para que empiece a fluir el aceite hasta que llega a una marca de 60 mililitros. Una vez que nosotros tenemos ese tiempo, si lo hicimos por el diámetro de un octavo, tenemos SSF. Y si lo hicimos por el diámetro de un 16, tenemos SSU. Ese es básicamente el procedimiento de laboratorio. Ajá, entonces una vez que nosotros tenemos esos tiempos, ya sea el SSU o el SSF, tenemos un par de ecuaciones aquí que nos permite calcular la viscosidad. Cuando tenemos los segundos Cyborg universal, podemos calcular la viscosidad en centi-Stokes y tenemos este par de ecuaciones que hay que tomar en cuenta el tiempo. Si, por ejemplo, el tiempo que nosotros obtuvimos de SSU está entre 32 y 100, pues estas serían las ecuaciones que vamos a usar. Si el tiempo es mayor a 100 segundos, utilizaríamos la segunda ecuación. Lo mismo pasa para los segundos Cyborg Furol. Recordemos, el Cyborg Furol se vacía por el diámetro de un octavo. Si los tiempos están entre 25 y 40, pues utilizaríamos esta ecuación, y si es por mayor de 40, utilizamos la siguiente. Ok, para la determinación del índice de viscosidad, nos vamos a basar en la norma Covenin 889 de 1995.
que se basa a la vez en la viscosidad cinemática a 40 grados centígrados y 100 grados centígrados, como ya lo habíamos dicho. Existen dos métodos, el método A y el método B. El método A es para índice de viscosidad de 0 a 100 y el B para índice de viscosidad mayor a 100. ¿Cómo sabemos cuál usar? Bueno, no sabemos. Por lo tanto, vamos a tener que empezar siempre por el de método A. Si una vez que nosotros calculamos con el método A el índice de viscosidad y nos da mayor a 100, pues ya ese método nos está diciendo que no lo podemos usar porque tenemos que usar el método B, que es para un índice de viscosidad mayor a 100. Independientemente de cuál sea la viscosidad o no, digamos del fluido, siempre vamos a tener que empezar con el método A, porque en el método A hay cosas que necesitamos para el método B. Bien, para entender esto un poquito mejor, vamos a hacer un ejercicio práctico. El ejercicio dice así: determinar el índice de viscosidad del aceite con SSF a 40 grados centígrados igual a 64,15. ¿Qué quiere decir? Que cuando pusimos el viscosímetro Saibor universal a 40 grados centígrados y lo vaciamos por un agujero de 1/8, por eso es que nos da SSF, obtuvimos un tiempo de 64,15. Eso se llama SSF, segundo Saibor Furol. Y en ese mismo viscosímetro hicimos lo correspondiente para 100 grados centígrados. En este caso lo hacíamos perdón, en un agujero de un 16 y por eso obtenemos aquí SSU a 100 grados centígrados y ese valor nos da 82,14. Una vez que tenemos tanto el SSF a 40 como el SSU a 100, nosotros podemos calcular la viscosidad en centi-Stokes por las ecuaciones que ya habíamos visto. Entonces, por ejemplo, la viscosidad en centi-Stokes para 100 grados centígrados, como es 82,14 segundos, es un valor que está entre 32 y 100, pues vamos a utilizar esta ecuación. Sería 0,226 por SSU, que es el valor que nosotros tenemos aquí como dato, 82,14, menos 195 entre ese mismo 82,14. Una vez que nosotros calculamos eso, nos da que la viscosidad en centi-Stokes para 100 grados centígrados es de 16,19. De la misma manera, podemos calcular la viscosidad en centi-Stokes para 40 grados centígrados. Como esa se hizo por el agujero de 1/8, pues lo que tenemos es SSF. Y nos vamos a las ecuaciones donde tenemos ese valor, ¿no? Entonces, fíjense que en este caso el valor de SSF fue de 64,15. Ese valor pues es mayor que este que está acá, por lo tanto vamos a usar la segunda ecuación, que es para los SSF mayores a 40, ya que tenemos 64. Utilizamos la ecuación, entonces sería 2,16 por 64,15 menos 60 entre 64,15, que es lo que tenemos acá, y obtenemos ese valor que nos da 137,63. Eso es en centi-Stokes. Ya tenemos entonces el valor en centi-Stokes para 100 grados y para 40 grados. Bien, como les decía, vamos a empezar siempre con el método A, y este sería, digamos, el procedimiento para ese método. Tenemos que el índice de viscosidad es L menos U sobre L menos H por 100. Ahora, ¿quién es L y quién es H y quién es U? Bueno, eso pues lo tenemos aquí, aunque esto es un poquito enredado para entender. Vamos a decir que L y H son valores de referencia con respecto a dos tipos de aceites totalmente diferentes, ¿sí? El L, por ejemplo, dice que es la viscosidad cinemática a 40 grados centígrados de un aceite con índice de viscosidad 0, mientras que el H es para un aceite de referencia de 100, ¿sí? Pero digamos que no es tan importante saber qué es, sino cómo conseguirlo, ¿sí? Pues esos valores los vamos a conseguir para el primer método, que es el método A, lo vamos a conseguir a través de una tabla, que ya ahorita lo vamos a ver. Importante es con qué lo vamos a buscar, ¿no? Y qué significa esta U. Aquí nos aparece una U que no habíamos visto anteriormente, al igual que la L y la H. Pero esa U es la viscosidad cinemática del aceite de muestra en centi-Stokes a 40 grados centígrados. Eso ya lo calculamos nosotros. Ese aceite, digamos, esa viscosidad a 40 grados centígrados nos había dado 137,63 y ese lo vamos a llamar U para este caso, ¿sí? Ya lo tenemos calculado previamente.
Y anteriormente también habíamos calculado el S, digamos la viscosidad en centistoke a 100 grados centígrados que nos había dado 16.19. Bueno, este valor es importante porque con este valor es que vamos a entrar a la tabla para obtener los valores de L y H, ¿sí? Entonces es lo que le decía. Más importante que saber qué es la L y qué es la H, simplemente son este, aceites de referencia, son valores de aceites de referencia. Lo importante es saber dónde hallarlos y cómo. Pues para eso vamos a utilizar la viscosidad a 100 grados centígrados en la tabla que vamos a ver a continuación. Bien, aquí tengo un fragmento de la tabla, porque las tablas son bastante largas, pero bueno, aquí tenemos una parte que vamos a usar y vamos a ver cómo lo vamos a usar. Fíjense, recuerden que le decía la viscosidad a 100 grados centígrados en centistoke, que nosotros ya la habíamos calculado, pues con ese valor que nosotros calculamos, que nos dio 16.19, es que vamos a poder calcular los valores de L y H. Nos metemos por acá, pero vemos que no está 16,19, está 16,1 y 16,2. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a interpolar entre estos dos valores, ¿no? Entonces fíjense, para 16,1 tenemos 335,5 y un H de 166,1, aquí está. Y para 16,2 tenemos un L de 339,2 y un H de 167,7. Como el valor que nosotros calculamos está en medio de los dos, simplemente aplicamos interpolación. Supongo que ustedes saben interpolar. Y pues vemos que el valor está muy cercano a 16,2, ¿sí? Y los valores que nos están dando pues también, ¿no? Obviamente está más cercano a 16,2 que 16,1. Allí tenemos los valores de L 338,83, H 167,5 y el U que ya habíamos calculado previamente, que ya dijimos que era, ¿no? Que es la viscosidad a 40, ¿no? Bueno, una vez que tenemos L y H, simplemente los aplicamos en la ecuación que tenemos para el método A, que es L menos U sobre L menos H por 100. Metemos los valores, L ya vimos que nos dio 338, aquí está, y aquí también. El U, que ya lo habíamos calculado previamente, 137, y el H, que nos dio 167,5. Aplicamos calculadora y nos da 117,43. Fíjense, 117,43 es mayor que 100. Eso nos está diciendo que el método A no nos sirve para calcular el índice de viscosidad de este aceite, porque el método A es para aceites con índice de viscosidad menor a 100. Si nos hubiera dado menor a 100, este sería el resultado y no necesitaríamos el método B. Pero como no es el caso, ¿verdad? Entonces tenemos que pasar al método B. Aquí entonces vamos a proceder con el método B, ya que vimos que con el método A no nos dio, digamos, lo que esperábamos. Entonces, fíjense, el índice de viscosidad tiene dos ecuaciones. Una ecuación donde la única variable que tiene es n, ¿sí? Es aquí un antilogarismo de n, y pues esa n tenemos que calcularla por esta ecuación que tenemos aquí abajo. Entonces ahí tenemos en la ecuación para calcular n tenemos el logaritmo de h. Fíjense que ese logaritmo de h nosotros lo hallamos en el método anterior. Aquí puse la L y la H, pero aquí la que vamos a usar es la H, ¿sí? Fíjense que la calculamos con el método A. Por lo tanto, pues necesitaríamos ese valor. Ahora, ¿quién es U? El logaritmo de U ya habíamos visto que era para 40 grados centígrados el valor, y lo teníamos también previamente calculado en la parte anterior, en el método A. Aparece un logaritmo de Y que por el momento no sabemos qué es, pero si leemos qué es, pues ya lo vamos a entender. Dice que es la viscosidad cinemática del aceite, demuestra en centistoke a 100, es decir, con la que entramos a la tabla, ¿sí? En el caso anterior, la que teníamos nosotros de 16,19, eso lo llaman ellos en este método, lo llaman Y. ¿Sí? Entonces ya vemos que tenemos el H, lo teníamos en la tabla, el U lo habíamos calculado previamente en la primera parte y la Y, ¿verdad? Pues también la teníamos calculada en la primera parte. Con eso calculamos nosotros. Fíjense, la N es el logaritmo de H, H pues ya lo calculamos por la tabla, menos el logaritmo de U, que habíamos calculado que era el de 40 centistokes, y luego el de 100 que es el de 16,19, ¿no? Esos valores ya los tenemos todos, lo importante es saber cuáles son, ya lo sabemos. Aplicamos la ecuación y eso nos da 0,07054. Fíjense que estos son logaritmos de base 10.
¿sí? Todos son logaritmos de base 10. Una vez que nosotros tenemos la n, simplemente la colocamos aquí en la ecuación 1.7 y resolvemos. Esto es 10 a la n, ¿no? O el antilogarismo de base 10. Sería 10 a la 0,0754 menos 1 entre 0,00715 más 100. Y aplicamos calculadora y simplemente nos da que el índice de viscosidad es 124,66. Fíjense la diferencia. Cuando nosotros calculamos por el método A, que no era para estos índices por encima de 100, nos había dado 117. Pero cuando lo recalculamos con el método B, pues vemos una diferencia notable, ¿no? De 117 a casi 125, pues una diferencia bastante pues grande, porque cada grado, cada índice de viscosidad, cada grado de índice de viscosidad, pues le va dando mejor calidad al aceite. Este es el resultado entonces para el ejercicio que teníamos planteado. Y observen que a pesar de que podría parecer un poquito complicado, pues no es tal, ¿no? Simplemente hay que tener claro qué son las H, qué son las L, qué son las U y qué son las Y, y todo eso está explicado tanto en la guía como en la norma. Bueno, espero que esto les sirva para que puedan resolver los quizzes que se les vienen pronto. Hasta luego.